Hola, soy Miguel Hernández y en esta sesión vamos a tratar cómo organizar nuestros ítems de Azure de una forma gobernable. Supongo que cada uno de vosotros cada día dentro de Azure pues os enfrentáis a dónde colocar ítems, dentro de qué grupos de recursos, incluso cuántas suscripciones tener y trasladarlo todo ello al negocio pues dentro de nuestros presupuestos, dentro de las facturas que queremos recibir, etcétera. Vamos a hablar hoy de todo ello. Antes de empezar, evidentemente, siempre queremos agradecer a los patrocinadores su presencia, porque bueno, sin ellos no se podría realizar y además sabéis que este año ya por fin podemos tener 2 tracks presenciales, lo cual nos alegra enormemente. La agenda que tenemos para hoy, hablaremos de organización, hablaremos de Azure Roles versus Azure de Roles, organización de suscripciones, grupos de recursos. En resumen, iremos ahondando de mayor a menor que vamos encontrando dentro de todas las decisiones que tenemos que ir tomando, desde el tenant, nuestras suscripciones e incluso dónde colocar nuestros recursos. Cuanto a organización, bueno, veis cada día esto que os estoy enseñando ahora mismo, suscripciones, grupos de recursos. Esto obligado cumplimiento y cada día nos enfrentamos a dónde colocarlo, cómo colocarlo y cómo han de ser, ¿no? De arriba hacia abajo tenemos suscripciones, tenemos diferentes tipos de suscripciones, Enterprise Agreement, CSP, pago por uso. Luego los grupos de recursos que los tenemos que crear, así que, como digo, es obligado por cumplimiento y tenemos ya que haber tomado decisiones. Y luego los propios recursos, que deberían estar en grupos de recursos lógicos en cuanto a organización. Por encima de esto tenemos gestión de las suscripciones, Management Groups, que ya de por sí creo que es un poco desconocido. Y arriba de todo pues tenemos el tenant, que no es desconocido, seguro que lo tocáis cada día. Pero bueno, mucha gente que ha venido a este mundo a través de Office 365 pues sí que es desconocedora de que detrás hay una Azure AD. E incluso los que tocamos Azure AD cada día sabemos que hay multitud de capacidad de multitud de opciones que no nos ha dado tiempo de aprender o que no hemos tenido que explotar aún. Y bueno, ahí las tenemos. Así que hoy vamos a ver también todo ello. Yo a este gráfico ciertamente estándar y un gráfico seguro que habéis visto una vez en el Learn o en Docs dentro de Microsoft, dentro de la documentación oficial de Microsoft, sí que quiero añadir la capacidad de etiquetas, la capacidad de tags que van a ser troncales, que van a cruzar entre todos nuestros recursos y nos va a poder familiarizar todos ellos, las familias de productos o de recursos o de suscripciones que nos permitan identificarlas y trasladarlo a nuestra realidad. Con lo cual sí que quiero añadir esta parte mía de tags que he puesto a la derecha para reflexionar sobre su existencia y la verdad es que hablaremos de ello también en la sesión. Vamos a hablar primero de Azure de Roles y de Azure Roles. Por un lado tenemos Azure de Roles, que es la parte que seguramente pues más tocáis, ¿no? Usuarios, privilegios, y esos usuarios y privilegios están asociados a aplicaciones. Principalmente Office 365, como he dicho, donde gracias a estos roles podéis tener privilegios mayores o menores dentro de PowerPoint, dentro de Teams, dentro de todo el conglomerado de aplicaciones en Office 365. A su vez, podemos tener en nuestro tenant aplicaciones empresariales. Y dentro de esas aplicaciones empresariales, los propios Azure de Roles nos permiten crear esas propias aplicaciones empresariales, tener más privilegios dentro de ellas, etcétera. Entonces, podemos decir que Azure de Roles administra los permisos de acceso a recursos en aplicaciones. Mientras tanto, los Azure Roles son los que nos administran acceso a recursos en Azure. Son los que nos dan privilegios mayores o menores dentro de una máquina virtual, dentro de un grupo de recursos, crear otro recurso dentro del grupo de recursos, elegir zonas, etcétera. Así que la misma identidad creada en Azure AD nos va a permitir pues, tener una pata dentro de Azure AD Roles y otra pata en Azure Roles como tal. Que sepáis que existe esa diferenciación y que luego Microsoft se referencia a ella y es bueno para luego entender documentación y saber de qué está hablando el fabricante. ¿Vale? Arriba ya tenéis que los Azure de Roles, pues incluso
el capo, ¿no? El máximo de nivel se llama diferente entre las dos familias. En Azure de Roles tenemos el Global Admin y luego tenemos Application Admin, Application Developers, y si bajamos luego a la parte de recursos, a la mera suscripción o incluso al grupo de suscripciones, el que más dirige ahí dentro pues es el owner. El owner de un recurso, el owner de una suscripción. Por tanto, tenemos que un usuario que es Global Admin no es owner de las suscripciones. Y no es owner de los recursos, y no tiene por qué serlo. ¿Vale? Puede serlo, pero no es el mismo rol. Seguimos hablando de que las asignaciones y privilegios que adquiere un usuario, pues también podemos decir que están dentro de la familia o dentro de la iniciativa RBAC. Y es puro y lógicamente lo que esperamos. Es decir, un usuario pertenece a un grupo o un usuario directamente tiene unos privilegios. El grupo puede también tener los privilegios y los usuarios por pertenencia al grupo heredarlos. Y el sistema recorre de arriba a abajo qué privilegios resultantes tiene ese usuario. Lo primero que mira, y lo tenéis ahí en el punto 4, es la denegación. Antes de ver incluso si tienes privilegios sobre algo, ve si tienes denegado el acceso sobre algo. Y luego empieza a sacar la conclusión de qué privilegios tienes. Si son de lectura, si son de escritura, conflictos, y el resultado final es lo que es lo que va a determinar si puedes tener acceso o si puede realizarse la acción que estás queriendo realizar. Esto quedaros que arriba del todo pone RBAC. ¿Y por qué pone RBAC? Pues porque empieza a aparecer ya la iniciativa ABAC. ABAC, ¿qué es? Bueno, pues ABAC ya no es que tengas un privilegio directo sobre los recursos o grupos de recursos, sino que tengas un privilegio heredado por una condición. Aquí en el ejemplo tenéis que para poder tener acceso a un storage blob como reader, como lector, pues existe una condición, y esa condición es que él tenga que tener el blob o los blobs, una etiqueta que se llame project como valor cascade. Bueno, pues todos los blobs que hayan con una etiqueta y el valor cascade, podrás leer todos los blobs que hayan con una etiqueta y valor cascade. ¿Vale? No podrás leer blobs que no tengan esa etiqueta. Pues esto es algo ya pues muchísimo más potente que lo anterior, sobre todo nos facilita la administración de los recursos y empezará a llegar. De momento está en preview y para que juguemos nos lo dejan solo dentro de storage, pero bueno, sabéis que y podéis deducir que es algo que va a ser troncal y que vamos a poder aprovechar en cualquier clase de recursos. Ya veníamos viendo cosas así, y es que ya hace un tiempo que, por ejemplo, en el firewall podemos publicar un puerto como puede ser el 443 a todas las máquinas que tengan una etiqueta que, por ejemplo, pues se llame web y que como valor tenga un sí, ¿no? Pues si nosotros creamos esa etiqueta, creamos esa condición y esa regla con esa condición, podremos ver cómo las máquinas virtuales que tengan la etiqueta web sí pasen a tener el puerto 443 publicado. Pues más o menos tiene una cierta traslación, pero es más o menos lo mismo. Evidentemente la identidad de dónde proviene, en la mayoría de los casos de un directorio activo, de un Windows Active Directory. Y era imprescindible hablar que para tener la identidad o aprovechable para Azure Roles o Azure AD Roles, pues tenemos ahí una DConnect que nos sincroniza la identidad y que viene de abajo. Es verdad que esa capacidad de AD Connect está viendo aumentada, porque bueno, al principio teníamos que tener lo que vemos aquí arriba, ¿no? Uno o varios dominios que con o sin relación de confianza, eso da igual, sincronizan contra un tenant. Diferentes usuarios, diferentes identidades. Mientras que ya podemos ver, pues como de un mismo dominio podemos sacar identidades hacia diferentes tenants, o que un mismo usuario tenga identidad en diferentes dominios y pueda consolidarse esa identidad y llevarlo a un solo tenant. ¿Vale? Bueno, pues aparte de la reflexión de hacer todo el recorrido que tiene una identidad dentro del mundo Microsoft. Y por un lado hemos visto los roles, ahora veremos más, evidentemente,
pero hemos visto los roles y tenemos que hablar del scope. El scope al final es esos roles y esas capacidades sobre qué lo tengo, ¿no? Podemos ir directamente sobre un recurso y asignarlo, pero también podemos generalizarlo. En cuanto aquí arriba veis cómo de arriba a abajo y de izquierda a derecha pues podemos tener privilegios sobre una suscripción, sobre un grupo de suscripciones, sobre una suscripción con un ítem concreto, sobre un grupo de recursos y podemos ir bajando para tener un scope muy limitado. Podemos terminar teniendo capacidades sobre una tarjeta de red de una máquina virtual y no tener privilegios sobre la máquina virtual, ¿vale? Entonces el scope está siempre ahí y lo tenemos que determinar y conocer, ¿vale? Es realmente innato porque cuando vas directamente a un ítem y empiezas a dar privilegios dentro de ese ítem, ya estás determinando el scope, pero puedes subir el scope mucho más arriba o incluso vía PowerShell y demás, pues ya tienes que fijar el scope con un comando y tienes que saber construirlo, ¿vale? Y aquí vemos que lo tenemos todo junto. Por un lado, Management Group, que os enseñaré bien qué es eso, suscripciones, recursos, grupos de recursos y recursos, y por otro lado tenemos el scope, sobre qué podemos hacer qué, ¿no? Lectura, contribución, incluso personalizar roles, ser owners, etcétera, etcétera. Vamos a ver cosas que tengo por aquí preparadas. Por un lado, tenemos pues el acceso al mismo dominio con el usuario admin, que es el usuario que tiene por su propio nombre, pues Global Admin, privilegios de Global Admin. Y luego también tenemos el usuario M. Hernández, que voy a refrescar, no sea que me haya vencido, está bien, que tiene acceso al dominio ZRK demo que he creado por aquí. ¿Tiene acceso a ese dominio? Sí, porque es invitado, ahora lo veremos, ¿vale? También tiene acceso a otros, que es Cercana, este usuario es el mío, ¿vale? En Cercana, por tanto, innatamente es un usuario o una identidad que está almacenada en Cercana, mientras que es invitado en ZRK Demos, ahora lo veremos. Yo aquí como Global Admin veo los usuarios, veo que hay ciertos usuarios creados directamente en mi tenant, algunos vienen de Active Directory y otros no. Los que vienen, lo que están en mi tenant, pues tienen ZRK Demo en Microsoft.com y los que son invitados, pues bueno, han tenido una invitación y la han aceptado y aparecen en mi dominio como un objeto. Un usuario invitado y un usuario creado en mi dominio pueden pertenecer a grupos, pueden tener roles, pueden ser iguales. De tal forma que una vez invitamos al usuario con un proceso de invitación que lo tenemos aquí arriba y acepta la invitación, aparece aquí y ya tenemos un objeto al que poder asignarle privilegios, ¿vale? Por otro lado tenemos también, si nos salimos de aquí, evidentemente grupos y roles. Y un montón de roles que podemos asignar a los usuarios. Bueno, pues solo con poner leer ya podemos ir viendo qué nos ofrece en una capacidad que no sea mayor que la de lectura. Lector de informes, lector global, poder entrar pues como igual que el global administrador, pero como lector global, lector de directorio, etcétera, etcétera. ¿Bien? Tenemos por aquí administradores, pues igual. E incluso si nos falta un rol podemos crearlo. Podemos ir perfectamente aquí, pues crear un rol, permiso, lectura, claves, locker, por ejemplo. Podemos buscar o tener claro cuál es el rol y el privilegio que le queremos dar, que es este de aquí. Microsoft Directory BitLocker Keys Key Read. Y crearlo. Y a partir de ese momento tendremos un rol personalizado. Yo en este tenant tengo activado PIN. ¿Vale? Entonces, bueno, pues una vez vemos el nuevo rol, aquí lo tenemos, podemos empezar con las asignaciones. Pues por aquí. O directamente a ver cómo se lo enseña mejor. Podemos irnos a M. Hernández. Roles asignados. Y podemos empezar a crearle un proceso de asignación del rol de BitLocker. Es decir, que el usuario, aquí está, rol de permiso de lectura claves BitLocker, que este es el mío.
del directorio, aplicación, siguiente, como tengo PIM, he dicho, pues puedo hacerlo apto con un máximo de 3 meses o activo con un máximo de 3 meses. Que tengo que escribir una justificación, pues Miguel ha de poder leer claves de BitLocker, si no me fallaría la asignación. Vamos a ver si aún así no nos falla, va bien. Y Miguel pasa a tener activa bueno, dentro de unos segundos, la capacidad de poder hacerlo. Yo podía haberlo declarado apto y Miguel tendría que ir y solicitar esa clase de privilegios. ¿Vale? Aquí está, activo. En cualquier momento se lo puedo quitar o puedo declararla apta para que Miguel pueda ir a solicitarlo, por ejemplo. Si yo soy ese usuario, puede ir dentro de la Azure de Roles, puede ver sus asignaciones y tanto las aptas las puede solicitar o las activas las puede consultar. ¿Eh? Ya lo tenemos visto de otra manera. Bueno, estos son los roles. Realmente es esto, ¿vale? Asignaciones que tiene, asignaciones activas o asignaciones expiradas. Yo además puedo en cualquier momento quitarle una de ellas y ya el usuario tendrá que volver a hacerlo. Todas ellas están condicionadas a un tiempo por el hecho de estar en PIM y a una revisión. Regularmente el administrador tiene que confirmar que Miguel tiene y debe seguir teniendo estos privilegios. Vale. Hemos dicho anteriormente que el usuario administrador no tiene privilegios sobre los recursos. Vamos a ver si este usuario, que es el admin, como sabéis, es capaz de poder ver suscripciones. Le tiene privilegio de ver suscripciones. ¿Por qué tiene privilegio de ver suscripciones? Pues porque si me voy a hacer Active Directory, me voy a las propiedades, ¿vale? El usuario no se ha impersonado como responsable de esas suscripciones, pero está claro que el usuario, ¿eh? Dentro de los patrocinios, tiene la capacidad de poder ver esas suscripciones. Vamos a verlo aquí. Las asignaciones de roles no tiene aún, ¿vale? No tiene privilegios para leer las asignaciones de roles de este ámbito, etcétera, etcétera. Realmente no puedo realizar gran cosa dentro de las suscripciones. Si yo me vengo a hacer Active Directory como usuario admin, no necesito que nadie me otorgue nada. Si yo me vengo aquí y le digo que me quiero impersonar como dueño, como owner de lo que hay dentro de este tenant, me estoy elevando yo la capacidad de poder ser no solo global admin, sino pasar a ser owner de todas de todas las suscripciones que hay dentro del tenant. Con esto tenemos un superusuario, porque este usuario tiene capacidad de una cosa y de otra. Tiene capacidad de poder navegar por dentro de las suscripciones, ver los grupos de recursos. Nos faltará unos segundillos para que empiece a poder tener toda clase de privilegios. Darle unos segundos y podrá hacerlo. ¿Okay? ¿Qué puede hacer también? Bueno, pues puede recibir esa clase de privilegios a través de PIM, yendo a recursos y solicitando. Por ejemplo, está la posibilidad y está creada la posibilidad de que este usuario, dentro de los recursos, pueda entrar a patrocinio de Microsoft Azure y pueda solicitar ser Global Admin. Ahora mismo ya lo tiene porque ha ido heredándolo, pero tiene la posibilidad de poder serlo. Estas son las que tiene activas en general, pero bueno, el usuario puede pedir ser Global Admin si se le ha configurado la posibilidad de poder solicitarlo. Miguel, ¿puede ver esas suscripciones? Pues vamos a comprobarlo. Si nos venimos a suscripciones, Miguel ve las suscripciones, porque si entramos dentro de las suscripciones, en IAM
tanto el admin tiene ciertos privilegios como Miguel es propietario. Entonces, Miguel es propietario y puede haber estas suscripciones, mientras que el admin en un principio, el contenido de estas suscripciones, mientras que el admin en un principio no podía verlo. Bueno, esta suscripción no tiene nada, pero ahora vamos a ver otra que sí que tiene y podemos ver los recursos. Por tanto, tenemos a un externo que es propietario de una suscripción. Lo tenemos por aquí. Ahora aparecerá, tiene que serlo, ¿vale? Tenemos a un externo que es propietario de una suscripción, mientras que teníamos a un admin que no era propietario de la suscripción y que no podía ver su contenido. El admin era administrador de Active Directory, podía hacer lo que tuviese que hacer con roles, con Azure AD Roles, mientras que Miguel es administrador de las suscripciones y puede otorgar privilegios. Puede venir aquí, puede agregar, puede asignar roles y puede decirle al admin que pueda ser admin de la suscripción. O sea, que el admin ha terminado siendo admin de la suscripción por diferentes vías. E incluso podría venirnos aquí a esta otra suscripción y hacer lo mismo. En IAM podemos ir a asignación de roles, ver lo que hay. Y hacer propietario admin. Bien, ahora que tenemos al admin que por diferentes vías puede ver tanto el directorio como las suscripciones, ¿vale? Podemos ir avanzando también en algunos otros aspectos que dejaremos preparados para la sesión. Mira, tenéis aquí la parte de atributos de seguridad, que es algo nuevo y de hecho veis que está en preliminar, donde yo he creado un atributo que se llama, un grupo de atributos que se llama desarrollo. Y dentro de los grupos de atributos tengo un atributo que se llama público, no o sí. De tal forma que alguien tiene que considerar un ítem público, no o sí. Y luego con el desarrollo de la sesión veréis para qué vamos utilizando esta clase de atributos, que es lo último que he hablado con él en el propio PowerPoint. ¿Veis? Bueno, pues espero que haya quedado clara la parte de Azure AD con un usuario Global Admin y por otro lado un usuario Owner de las suscripciones. Este usuario Owner ha dado privilegio de propietario de Owner también a este otro usuario. ¿Bien? Vamos a hablar de suscripciones. Por un lado tendríamos una estrategia de separación de cargas de trabajo. A la hora de tomar decisiones de suscripciones, pues podríamos pensar para qué facturas necesitamos y qué queremos segregar en cuanto a costes. Por ejemplo, bueno, pues proyectos, cargas de trabajo, empresas, grupos de empresas grandes que tenemos diferentes SLs y queremos una suscripción por cada una de las empresas, ya son tomas de decisión que tenemos que ir tomando, e incluso todas esas suscripciones que podemos ir creando, evidentemente, van ligadas a un mismo tenant. No es importante que vayan ligadas a un mismo tenant para poder gobernarlas con esas identidades. Aquí en el dibujo tenemos pues que hemos ido tomando decisiones y creando la suscripción A y B para entorno prod, para entorno de producción, y tenemos un grupo de suscripciones para entorno de preproducción. Bueno, pues
no solo hemos creado la C y la D para dos entornos de preproducción diferentes que seguramente, o de los cuales necesitamos facturas e imputaciones diferentes, sino que los hemos creado dentro de un management group que ahora veremos cómo se crean. ¿Bien? Y en la izquierda, pues más o menos lo mismo. Tenemos dos suscripciones que tienen grupos de recursos muy separados, muy diversos. Pueden estar asociados por empresa, pueden estar asociados por proyecto, de los cuales podemos tener muy claramente el coste y la factura, y luego podemos ir sacando de ahí, segregando los costes y asociándolos a un grupo, que ahora vamos a ver también. Tenemos también una estrategia de categoría de aplicación. Me refiero a que aquí tenemos grupos, corporate, producción, desarrollo, otras suscripciones y otros grupos de recursos donde vamos metiendo los recursos. Podemos ir creando también, pues eso, una estrategia de categoría de aplicación dependiendo del tipo de aplicación, del estado de la aplicación y dónde podemos ir colocando la aplicación. Aquí hay una suscripción que se llama Mission Critical, otra con datos protegidos, otro que es otro escenario de producción, no producción o pruebas, ¿no? Y bueno, pues podemos ir creando reglas de todo ello. Esto es una cuestión de tomar decisiones, pero sí que es importante poder plasmar y dibujar nuestras suscripciones y nuestros grupos de una determinada manera que haya seguido su cierta lógica. Obviedades o cosas que hay que tener en cuenta, pues mira, diseña la estructura de cuentas y diseño de la suscripción de la implementación en la nube para ajustarla a la propiedad, facturación, como he dicho anteriormente, y funcionalidades de administración de la organización. Aplica directivas, que ahora veremos, que definen y apliquen reglas directivas que se alineen con los requisitos de gobernanza. Ahora lo veréis también en la demo. Y coherencia con los recursos. Pues que al final hay una lógica del por qué está esto aquí, en qué grupo, en qué suscripción y en qué grupo de suscripciones. Vamos a verlo. Bien, yo aquí me puedo ir a grupos de administración. Podéis buscar, lo podéis encontrar, lo tenéis aquí. Y las dos suscripciones de las cuales soy owner, si no fuese owner aún, si M. Hernández no me hubiese hecho owner, no las vería, evidentemente, no podría crear aquí un árbol, ¿vale? Pero ya lo soy, ya puedo hacerlo. Miguel las ve igualmente. Vamos a dar un segundo, aquí está. Puedo crear grupos. Puedo crear grupos llamándole, por ejemplo, de desarrollo. ID y un nombre. Bueno, en mi caso va a ser. Será. Aquí se tenemos. E incluso dentro de este grupo puedo crear otro grupo. ¿Vale? Estudio. Bien. Mientras aparecen, vamos a ir viendo algo propio también. Evidentemente las suscripciones están ligadas a un grupo, como hemos visto aquí, pero principalmente las suscripciones están ligadas a un tenant. Si yo me vengo a Visual Studio, veo que Visual Studio está ligado a un dominio, a un tenant, a un ID. ¿Puedo llevar una suscripción a otro tenant? Sí. Yo puedo darle aquí a la suscripción y cambiar de directorio y llevarme la suscripción, en principio, a cualquier directorio que M. Hernández pueda ver y pueda ser algo. Aquí tengo un montón, son clientes, los que yo suelo acceder y bueno, pues tengo diferentes dominios a los que puedo llevar mi suscripción. ¿Bien? Y esa suscripción iría apareciendo ligada a aquellos dominios. Evidentemente, la relación con el IAM, con los usuarios, cambiará. Miguel siempre tendrá que ser algo en esa suscripción, pero bueno, también es verdad que hemos visto que los admin se pueden impersonar como owners, de tal forma que no se pierda la suscripción. Cuando esta suscripción llegue a ese nuevo dominio y nadie sea nada dentro de la suscripción porque se han perdido los IAM, pues el global admin puede impersonarse como owner de la suscripción y poder verlo todo. Bien, dicho esto,
que las suscripciones pertenecen a un directorio y que este puede ser cambiado, pues aquí tengo que mis suscripciones pertenecen a zrkdemo.microsoft.com y que están organizadas en el Tenant Root Group, ¿vale? Pero yo puedo perfectamente venirme a Visual Studio y traerme suscripciones, que bueno, en este caso tengo una, pero puedo tener varias, ir trayéndolas a aquí y jerárquicamente irá apareciendo donde corresponde. Aquí lo tenéis. ¿Qué tengo dentro de este, o que puedo tener dentro de este grupo? Bueno, pues dentro de este grupo puedo crear consideraciones. Puedo ver las suscripciones, evidentemente, puedo ver los grupos de recursos que hay, puedo ver los recursos que hay, evidentemente. Dentro del grupo estoy diciendo, si tuviese varias suscripciones, aquí vería todos los recursos de todas las suscripciones y todos los grupos de recursos de todas las suscripciones. Puedo tener un control IAM del propio grupo de recursos, que puedo hacer que alguien sea owner de todas las suscripciones que cuelgan de estas, de esta raíz, de esta parte, ¿vale? De esta rama, lo cual ya es potente como tal, porque te puedo hacer owner de todas las suscripciones de Visual Studio. Tengo capacidades y consideraciones de seguridad propias de aquí, que pueden no ser iguales a la seguridad de otra rama, e incluso puedo crear directivas. Por ejemplo, puedo crear una directiva seguir un poquito lento, que me obligue a utilizar ubicaciones. Por ejemplo, puedo decir que cualquier recurso que se cree dentro de todas las suscripciones que hay dentro del grupo de recursos, pues mira, ubicaciones permitidas. Siguiente, bueno, quiero poner parámetros, correcciones, si ya tengo recursos creados ahí dentro, ¿qué quiero hacer con eso? De momento no quiero hacer nada. ¿Vale? Mensaje de cumplimiento, si no cumplen el cumplimiento, etcétera, etcétera. Yo voy a volver atrás porque no... Aquí está. Ha pasado sin querer por aquí. Puedo decirle, que es el kit de la cuestión, lo echaba en falta, el poder decir que todas las suscripciones estas puedan crear solo cosas en Europe. O puedan crear cosas en North Europe o West Europe. Europe es más general porque podría crear cosas en Francia, ¿vale? En el tema de los CPDs de Francia, ¿vale? Pero bueno, ya de por sí estoy diciendo que nadie pueda crear recursos fuera de una región que no sea que no esté dentro de Europe, ¿vale? Esto es lo que yo quería ver. El mensaje y obligar a que todos los recursos que estén en esta suscripción pues tienen que estar en esa. ¿Qué puedo hacer más? Puedo crear otros condicionantes como etiquetas, ¿no? Requiere una etiqueta y su valor. Pues decir, una etiqueta que diga que desarrollo sí, porque todo lo que se crea dentro de un tenant de Visual Studio, una suscripción de Visual Studio, pues tiene que tener una etiqueta de desarrollo sí, ¿no? E incluso puedo crear otra que sea Europa sí, ¿no? Y voy etiquetando las cosas. Bueno, de hecho esto ya me puedo olvidar hasta de si el creador del recurso lo hace bien o mal, porque yo acabo de decirle que le inserte una etiqueta obligada. Bien, aquí hemos visto pues la existencia de suscripciones, la existencia de grupos, que seguramente es bastante desconocido, y el poder ir ubicando esas suscripciones en diferentes grupos con diferentes condicionantes. No tengo mucho más
que añadir aquí. Estaba mirando a ver si se nos pasaba algo, pero está todo perfecto. Venga, vamos a avanzar. En la parte más baja del gráfico anterior, pues ya hemos visto que nos quedaba la parte de grupos de recursos, recursos y etiquetas. Bueno, pues aquí hay que tomar decisiones y sí que es importante que hablemos de eso. Para mí, lo más importante de todo esto son las etiquetas, que me gusta etiquetarlo todo bien y aunque pertenezcan a diferentes grupos de recursos, pues tomar decisiones de etiquetado para luego incluso ir extrayendo facturaciones diversas, ¿vale? Pero bueno, o gráficos diversos. Pero bueno, ahí tenéis que sí que tenemos que tener una baseline correcta y tenemos que tener una convención de nombres que sea funcional, que añadamos etiquetas que sean funcionales y que sean descriptivas, que haya una clasificación clara, con valores claros, ¿vale? Aquí abajo tenéis ejemplos, pues Data Classification Public, Private, Confidential, etcétera. Cuentas, que sigas los costes, que puedas controlar los costes y que te permitan, pues, por departamentos, por proyectos, por regiones. Partnership, si tenemos etiquetado esto, pues quién es el proveedor que nos ofrece este servicio, quién es el proveedor responsable de este recurso, que nos ayuda a gestionar este recurso y y el porqué de todo esto, ¿vale? Presupuestos y economía. Revenue Impact, Business, Process, etcétera, etcétera. ¿Es necesario integrar las directivas y nomenclaturas etiquetado con las directivas existentes de la empresa? Bueno, todo eso son preguntas que os tenéis que hacer y que es importante hacerse para, ¿va a implementar un sistema de contabilidad de cargos internos y refacturación interna? Pues sí o no, pues te tienen que ayudar las etiquetas. ¿Necesitará asociar los recursos con información contable de departamentos? Pues sí o no, ¿no? ¿Es necesario que el etiquetado represente detalles tales como los requisitos de cumplimiento normativo, recursos, recursos publicados, recursos no publicados, recursos que tienen una serie de consideraciones de mayor seguridad, de seguridad alta, o incluso de SLAs? Muchas veces hemos visto etiquetas del tipo SLA X, ¿no? Pues todo eso tiene que estar reflejado en etiquetas o debe estar reflejado en etiquetas, mientras que grupos de recursos va más por el lado de aplicaciones normalmente. Todos los recursos que están asociados a una misma aplicación están dentro del mismo grupo de recursos. Vamos a ver más cosas de todo esto. Bien, a nivel de suscripciones e incluso a nivel de grupos de recursos y a nivel de recursos, podemos ver también la parte de etiquetas y de directivas, perdón. Todo lo que hemos visto antes a un nivel más alto de grupos de recursos, podemos bajarlo a nivel de suscripción meramente, de grupo de recursos o de recursos. Bueno, seguramente a grupo de recursos es lo que tiene sentido. Y es que podemos asignar esa misma directiva que hemos hecho antes de etiquetas o de solo poder crear recursos dentro de una región a todo lo que tengamos dentro de esa misma suscripción, lo cual venimos a ver lo mismo que hemos visto antes, ¿vale? Pero solo ya a nivel de suscripción. Vemos también la capacidad de poder irnos a la parte de costes, análisis de costos, que podemos ir navegando por etiquetas, podemos ir navegando por grupos de recursos. Estará refrescando y poco a poco irá apareciendo. Aquí lo tenéis. Pero también podemos crear presupuestos. Significa que aquí estamos hablando a nivel de suscripción. Podemos ir diciendo mes de facturación, perdón. Aquí lo tenemos. Mes de facturación, en qué meses y qué cantidad queremos que esté filtrado todo esto, qué cantidad queremos mensualmente. Quizá a nivel de suscripción es bastante más general, pero si nos vamos a un grupo de recursos, pues sí que nos podemos ir a un grupo de recursos y crear un presupuesto previsto
para todo lo que hay dentro de esa aplicación. Pues si esto es app, web, pues podemos decir pues, que mensualmente tenemos un presupuesto máximo de 1.000 euros o 1.000 dólares. De tal forma que cuando llegue ahí establezcamos ciertas alertas y podamos saberlo. No significa esto que se vaya a parar, podemos definirlo nosotros. Si queremos que todos los recursos se paren, porque no queremos pasar de ahí, o si queremos solo estar informados y no queremos realizar otra acción. Lo tenemos aquí, ¿no? ¿En qué momento sobre la previsión o sobre real queremos llegar al 80% y qué acción queremos determinar? Habría que dar de alta acciones. Aquí tenéis, grupo de acciones. Si queremos parar con el 80% no, pero si queremos luego llegar al 100% y realizar una acción que sería parar todos los recursos del grupo de recursos, pues ahí lo tendríamos. Y sería la forma correcta de hacerlo estableciendo un presupuesto. Solo tenéis, como he dicho, a nivel de suscripción, a nivel de grupo de recursos, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos crear incluso roles dentro de Azure Roles. Bien, antes lo hemos visto en Azure de Roles, que hemos creado un rol que nos permitía leer claves de BitLocker, y ahora vamos a poder ver cómo crear un Azure Role. Bien, vamos a verlo. Yo me puedo ir dentro de una cuenta de almacenamiento o incluso a nivel de suscripciones igual, porque ese rol luego es aprovechable a todos los niveles, me refiero. Me puedo venir dentro de una suscripción, IAM, y en agregar puedo crear un rol personalizado. Aquí puedo ponerle permiso lectura blobs. Y empezar de cero. Bien, vamos a seguir. Y aquí tengo la capacidad de poder agregar permisos. Entonces, bueno, pues al igual que antes hemos compuesto una ruta de permisos, aquí podría navegar. Yo me la sé, ¿no? Digo, pues Microsoft Storage, Storage Account, Blob Services, Containers, Blob Write. Este tiene permiso de escritura, perdón, lo he escrito mal antes. Entonces, aquí lo tenemos. Blob tal, acciones, escribir en un blob. Acabo de crear un rol, está mal llamado el nombre. Acabo de crear un rol específico para poder tener permisos de escritura sobre blob, solo permiso de escritura. No tiene permiso de lectura, curiosamente. Y luego los ámbitos que hemos dicho antes. Bueno, yo lo creo aquí, a este ámbito, y luego es aprovechable en todos los ámbitos inferiores. Si no, lo podría crear directamente dentro de un storage concreto y no se vería ese rol en otro storage. Pero bueno. Siguiente, revisión. Bien, acabo de crear un rol que me va directamente a esa capacidad. Bien. ¿Qué podemos hacer ahora una vez creado el rol? Bueno, pues podemos irnos dentro de la cuenta de almacenamiento. Podemos irnos a este nivel, control de accesos, IAM. Asignaríamos, mira, aquí tenemos permiso de escritura del blog. Siguiente. Le damos privilegio al compañero. Y aquí la cuestión es que nos vamos a las condiciones. Y bueno, privilegio solo le podemos dar escritura. Pero las condiciones ya nos podemos ir a atributos. ¿Os acordáis que aquí habíamos creado atributos con el admin al principio de todo? Desarrollo atributo tal. Bueno, pues aquí ya podemos aprovechar los valores de atributos que habíamos dicho, de tal forma que el compañero tendrá permiso de escritura dentro de ese contenedor de almacenamiento, pero solo en los blobs que cumplan con este atributo. E incluso podríamos irnos, como hemos repasado también, a valores claves en las etiquetas. Pero bueno, vamos a quedarnos con esta idea y aquí lo tenemos. Aquí lo tenéis. Bien, en cuanto a etiquetas, pues bueno, es muy fácil irnos a
cada uno de los recursos que consideremos dentro de nuestro entorno, pues por crear, por ejemplo, una etiqueta que es desarrollo, sí. Opción, no. Y estaríamos creando etiquetas para ir clasificando nuestros ítems. Bien, en cuanto a etiquetas, bueno, pues sí que es bueno repasar las buenas prácticas de Microsoft en este sentido, al menos sugerencias de etiquetaje para ver cuáles se aplican a nuestros entornos y cuáles no. Y aquí tenéis algunos ejemplos, pues tier, en qué tier, web server, SLA, departamento, asociación, pues quién es el owner, podemos etiquetar owners de los recursos, propósitos, sí que es bueno ir creando toda esa clase de cosas. E incluso también he querido publicaros algunos límites. Por ejemplo, un usuario único puede pertenecer a un máximo de 500 inquilinos dentro de Azure AD. No es posible agregar más de 5.000 nombres de dominio administrados. Aquí tenéis algunos límites que al final todo esto pues los tiene. Muchos de los límites, abriendo un caso en Microsoft, nos los amplía, ¿vale? Pero bueno, otros no, así que hay que tenerlos en cuenta. Un usuario que no es administrador puede crear hasta 250 recursos. A veces no queremos que esto suceda y tenemos que recortarlo. Aquí tenemos otros límites. Un recurso de Azure AD puede ser un miembro de un máximo de 30 unidades administrativas. Las organizaciones de Azure AD pueden tener un máximo de 5.000 grupos. En una organización de Azure AD se puede crear un máximo de 30 roles. Aquí tenéis límites que he considerado interesantes y que tenéis muchos más detallados en Docs. Hemos llegado al final de la sesión. Espero que os haya sido enriquecedora y haya cumplido con vuestras expectativas y os haya resultado de un gran interés. Muchas gracias.